Quien adoraba gatos recibió la gracia. El gato egipcio en la teología pastoral de Cirilo de Jerusalén y Juan Crisóstomo. 1. En el mundo tardo antiguo, la polémica anticultural contra Egipto recurría a una imagen destinada a volverse tópica en la literatura cristiana: la del gato sagrado, venerado como divinidad por los descendientes de los faraones. Ya los apologistas del siglo II, Justino mártir, Atenágoras y Clemente de Alejandría, habían usado el culto felino como prueba de la irracionalidad de la religión pagana y como argumento defensivo ante los emperadores romanos. Durante casi 3 siglos, desde Justino hasta Arnovio, el gato egipcio fue empleado en la literatura cristiana como emblema de la idolatría, objeto de sátira e instrumento de condena escatológica. Incluso cuando el tono era compasivo, como en Clemente, que hablaba de ingratitud hacia el Creador más que de maldad deliberada, el gato seguía siendo el símbolo de aquello que había que superar y abandonar. Con Cirilo de Jerusalén y Juan Crisóstomo, en los siglos IV y V, esta perspectiva se invierte. El gato no pierde su connotación de emblema del culto pagano más elemental, pero esta connotación se reinterpreta en clave positiva y pastoral. Precisamente porque quien adoraba gatos estaba tan lejos del verdadero conocimiento de Dios, su conversión se convierte en la prueba más elocuente de la potencia universal de la gracia cristiana. 2. Cirilo de Jerusalén, obispo y gran teólogo del siglo IV, compuso sus catequesis alrededor del año 350 como instrucción sistemática para los catecúmenos próximos a recibir el bautismo. En el capítulo 40 de la 13ª catequesis, dedicado a la potencia de la cruz de Cristo, se lee: Esto ha sometido a los persas y domado a los escitas. Esto ha dado a los egipcios, en lugar de los gatos y de los perros y de sus múltiples errores, el conocimiento de Dios. El pasaje es extraordinario por la perspectiva invertida respecto a toda la tradición anterior. Los apologistas de los siglos II y III usaban el gato para atacar el paganismo o para defender el cristianismo ante sus perseguidores. Cirilo, en cambio, lo usa para celebrar la conversión de los egipcios. Esos mismos hombres que adoraban gatos y perros han entrado ahora en el conocimiento de Dios. El gato ya no es solo símbolo de error, sino medida de la distancia recorrida por la gracia. Cuanto mayor es el abismo del que se venía, el culto a animales, tanto más poderosa se revela la fuerza salvífica de la cruz. Hay en este pasaje una sutil ternura hacia los egipcios que no encontramos en la fría ironía de Arnovio ni en la indignación profética de Teófilo de Antioquía. El obispo de Jerusalén no juzga, no ridiculiza, no condena. Constata con admiración que la gracia los ha alcanzado también a ellos, partiendo de tan lejos. El gato, durante siglos emblema de lo que había que dejar atrás, se convierte paradójicamente en el punto de partida de un camino de salvación. Esta reinterpretación se sitúa en el contexto de la gran transformación religiosa del siglo IV. Con la conversión de Constantino y el progresivo afianzamiento del cristianismo como religión del imperio, la literatura apologética de ataque pierde razón de ser y cede el paso a una reflexión pastoral sobre la conversión de los pueblos. Cirilo escribe no para defenderse de perseguidores sino para instruir a convertidos. El gato ya no es un arma polémica sino un punto de referencia catequético, la prueba de que la gracia no conoce límites geográficos ni culturales. 3. Juan Crisóstomo es el autor con el mayor número de referencias al gato en todo el corpus de la literatura cristiana antigua, 3 pasajes distintos en 3 obras diferentes, cada uno con un registro distinto.
Esta multiplicidad es en sí misma significativa. Muestra cómo un gran predicador podía usar el mismo tema con funciones completamente distintas según el contexto homilético. La primera homilía sobre los Hechos de los Apóstoles, compuesta alrededor del año 400, es el pasaje más conocido y el más pastoral. Razonando sobre la dificultad de instruir a los neoconvertidos, Crisóstomo observa cómo podía exigirse que hombres recién arrancados de los altares, y de los ídolos, y de los sacrificios, y de los gatos, y de los cocodrilos, pues tales cosas adoraban los gentiles, pudieran recibir de inmediato las verdades más sublimes de la fe. El tono es de comprensión benévola. La ignorancia pasada, la adoración de los gatos, es condición de partida, no culpa que pese todavía sobre el bautizado. Se trata de una notable apertura pastoral, que reconoce el itinerario de la conversión como un proceso gradual que hay que respetar y acompañar. En el sermón sobre el día del nacimiento, la homilía de Navidad, Crisóstomo usa el gato en un contexto cristológico y antiherético completamente distinto. Argumentando contra quienes niegan la encarnación, escribe que algunos osan rebajar la sustancia de Dios hasta los gatos y los perros, y vincula explícitamente este error con el maniqueísmo. Los maniqueos que introducen la sustancia de Dios en perros y monos y bestias de toda clase cometen un error análogo al de los idólatras egipcios. Por primera vez en la tradición literaria cristiana, el gato se vincula a una herejía interna a la Iglesia, no solo al paganismo exterior. La comparación con la idolatría animal se convierte en instrumento de refutación teológica del adversario cristiano. Tanto los paganos que adoran gatos como los maniqueos que en ellos sumergen la sustancia divina cometen el mismo trastocamiento fundamental del orden entre creador y criatura. En la homilía sobre Mateo, finalmente, el gato aparece en la fórmula más tajante de todo el corpus. Ese antiguo Egipto, enemigo de Dios y enloquecido, esclava de los gatos, y temblando de miedo ante las cebollas. No el simple error de adorar los gatos, sino la esclavitud hacia ellos. El trastocamiento absoluto del orden natural, en que el hombre se postra ante la criatura más humilde. Y ese mismo Egipto es ahora, añade Crisóstomo, más luminoso que el cielo gracias a los monjes cristianos que lo cubren con sus celdas. El gato como punto más bajo desde el que se asciende hasta la cima más alta. La misma estructura retórica de Cirilo, llevada aquí a su expresión más incisiva y dramática. 4. Entre Cirilo y Crisóstomo se perfila una estructura retórica coherente que merece ser aislada y descrita como tal, el gato como medida de la potencia de la gracia. La lógica es la de la distancia recorrida. La grandeza de la salvación se mide no solo por la meta alcanzada sino por la lejanía del punto de partida. Adorar un gato es, en el imaginario tardo antiguo cristiano, el grado más bajo de relación con lo divino, el error más elemental, más visible, más difícil de justificar. Por tanto, la conversión de quien adoraba gatos es la prueba más elocuente y accesible a todos de la fuerza de la gracia. Si también estos pudieron ser transformados, ningún pecador es irrecuperable, ningún error es definitivo. Esta estructura es distinta de la apologética de los siglos anteriores, donde el gato servía para demostrar la superioridad del monoteísmo cristiano sobre el politeísmo pagano. En Cirilo y Crisóstomo ya no se trata de demostrar algo a los paganos o a los emperadores, sino de consolar y alentar a los propios fieles, tanto a los neoconvertidos que se sienten cargados por el peso de sus orígenes como a los predicadores que se enfrentan a la lentitud del camino de fe. El gato egipcio se convierte,
en este contexto pastoral, en un instrumento de esperanza.